Empezamos entonces. Ok. Bueno, hoy vamos a tocar el tema en tópicos novedosos de oncología, la biopsia líquida en cáncer de mama, una realidad. Haciendo un pequeño resumen, las generalidades del cáncer de mama. En la mujer es la neoplasia más frecuente a nivel mundial. Su incidencia va en aumento cada día a pesar de los programas de pesquisa, siendo un problema de salud pública, donde la principal causa de muerte de las féminas, el 90% ocurre por metástasis, y es una enfermedad multifactorial. Y vemos las estadísticas que se encuentran en cuanto a los nuevos casos y muertes por cáncer de mama en las Américas. Vemos que el cáncer de mama, tanto en incidencia como en mortalidad, representa una de las primeros o el mayor porcentaje, con 462.000 nuevos casos al año y 100.000 casos por muerte al año. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, en Venezuela, pues hay de 3.000 a 3.500 mujeres que fallecen al año, un promedio de 9 mujeres al día, siempre. Sin embargo, hay subregistros porque no tenemos un programa de pesquisa en nuestro país. Las estadísticas que tenemos en el consenso de mastología, ellos hacen una comparación en cuanto a la incidencia de mortalidad de los años 1990 al 2010, y vemos que hay un aumento en cuanto a la incidencia y a la mortalidad. Entonces vemos que sigue siendo una enfermedad bastante de importancia a nivel mundial. Entonces, el cáncer de mama es una enfermedad que se caracteriza por un crecimiento sin control, invasión y diseminación de las células tumorales a cualquier sitio del cuerpo. Por supuesto, se origina a nivel de los ductos o de los lobulillos de la glándula mamaria. Entonces, haciendo un recuento histórico desde William Halsted en 1907, él describió que el cáncer de mama se trataba de una enfermedad con diseminación ordenada, es decir, células tumorales se desprendían de un tumor primario y invadían los ganglios linfáticos regionales. Posteriormente, Fischer en 1980 describió la enfermedad como una enfermedad sistémica, justificando esas lesiones de pequeño tamaño que ya inicialmente presentaban enfermedad a distancia. Hellman en 1994 describe la enfermedad como un espectro biológico, es decir, una enfermedad que se disemina localmente y se hace metastásica a través de muchos pasos intermedios, varios pasos intermedios, que luego en el 95 la describieron y la catalogaron como una enfermedad completamente heterogénea. En el 2006, Norton y colaboradores hacen un nuevo modelo sobre la cascada metastásica, la cascada biológica de la metástasis, donde describen que hay un modelo de siembra automática y es donde se describen las CTC o células tumorales circulantes, ¿ok? Entonces entra en vigencia la teoría de Stephen Page, que fue descrita en 1889. Él describió esta teoría como la teoría semilla-tierra fértil, donde las semillas representaban esas células tumorales que tenían ya preparada una codificación en cuanto al sitio que iban a metastatizar. Entonces, lo que concluye esta teoría es que la metástasis no ocurre al azar. Si vemos en este dibujo, ¿verdad? Tenemos aquí un tumor infiltrante en la mama. De este tumor pues se desprenden células que hacen una diseminación hematógena y existen dos vías para las cuales estas células pueden dirigirse. Las células tumorales circulantes, que son las que se dirigen hacia el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y hacen metástasis de manera inicial a nivel de los órganos a distancia. Y describen también las células tumorales diseminantes que quedan latentes en la médula ósea y que posteriormente pueden hacer la afectación metastásica. Y vemos, entonces, como habíamos mencionado, pues del tumor primario, existen células con características específicas, ¿ok?
que son denominadas semillas, ¿ok? Que posteriormente van a ir al sitio de diseminación. Entonces, de este tumor primario se produce la neovascularización, y de ese desarrollo existen desprendimientos de células específicas que veremos más adelante cuáles son sus características para ir paso a paso en esa cascada biológica que es la intravasación, ¿ok? Luego, una vez en el torrente sanguíneo, son llamadas células tumorales circulantes que se expulsan de las plaquetas, como vemos en este dibujito, y posteriormente ya van haciendo adhesión a la pared del vaso para ocurrir la extravasación y posteriormente la metástasis. Ok, entonces, ¿qué características deben tener estas células tumorales circulantes? Entonces, las células tumorales circulantes tienen características de un fenotipo agresivo, es decir, dentro de esas clonas, dentro de esos múltiples clonas celulares, existe una selección de ciertas células con características de stem cell, ¿ok? Entonces, esas características tienen poder para autorrenovación, ¿ok? Para mutar frente a los diferentes mecanismos, tiene poder de invasividad, ¿ok? Pasan de ser células epiteliales a tener características de células mesenquimales, tener mayor motilidad a través del parénquima extracelular y pues tener supervivencia a través de los múltiples mecanismos de supresión tumoral. En 1869, en la literatura, describen que un médico australiano, Thomas Ashworth, encontró en un cadáver de por supuesto, un hombre que falleció a causa de un cáncer metastásico, células similares en el torrente sanguíneo junto con el tumor primario. Sin embargo, no existían los mecanismos o desde el punto de vista tecnológico para poder detallar. Sin embargo, fue a finales de los años 90 cuando Rasilia y colaboradores crearon una técnica de enriquecimiento inmunomagnético para este tipo de células que son llamadas células tumorales circulantes. Es cuando entra en la actualidad lo que se llama la biopsia líquida. La biopsia líquida no es más que una técnica que se realiza en sangre para identificar células tumorales circulantes, ¿ok? Esta biopsia se puede utilizar en cualquier otro tipo de líquido, puede ser saliva, líquido cefalorraquídeo, en orina. Sin embargo, en la actualidad solamente, por lo menos hablando del cáncer de mama, se realiza en sangre. Es un análisis que se hace a través de instrumentos especiales, completamente automatizados, y esta técnica nos permite evaluar las características físicas y moleculares de estas células, es decir, ha sido introducida con la finalidad de poder evaluar y estudiar esas células tumorales, ¿ok? ¿Cómo o cuáles son los pasos para poder identificar este tipo de técnica? Existen dos maneras. Hay una técnica que es basada en la identificación del ADN, es decir, células tumorales circulantes que entraron en necrosis, formaron parte del proceso de la apoptosis, y esa carga tumoral de ADN queda circulante en el torrente sanguíneo porque tiene una vida media prolongada. Y está el otro sistema para identificar este tipo de células, que es a través de la citometría, es decir, hace una evaluación de la célula tumoral de manera íntegra, ¿ok? Existen múltiples sistemas para hacer esta técnica, el sistema Cell-Search, microfiltrado en membrana, ADN test, CTC, CHIP, EpiPost, FAST, la citometría de escaneo. Sin embargo, solamente el sistema Cell-Search fue el primero y único sistema de estudio clínico aprobado por la FDA en el año 2020, ¿ok? Ha sido aprobado solamente para el cáncer de mama metastásico. ¿Cómo se realiza esta técnica? Se toma una muestra de sangre periférica en un tubo con 7.5 ml de sangre. Luego se coloca en este sistema que hace un sistema que hace un enriquecimiento y identificación de las células a través de sustancias, como vemos aquí en
en este dibujito, estas son las células epiteliales. Las células epiteliales tienen una molécula que es la molécula de adhesión celular epitelial, ¿ok? Y tiene otras moléculas que expresan, como es la citoqueratina 8, 18 y 19. Sin embargo, ¿cuál es la limitación que tenemos en este tipo de técnica y que no podemos utilizarla como un método inicial? Es que las células de la sangre, como son los leucocitos, también expresan esta molécula de adhesión epitelial. Entonces, tenemos en la actualidad un reto en cuanto a los sistemas que tengan una alta sensibilidad y especificidad para poder identificar estas células. Las células tumorales circulantes o el ADN de esas células tumorales circulantes se encuentran a muy bajas concentraciones en la sangre periférica. Por supuesto, aumentan su concentración en condiciones de enfermedad metastásica o enfermedad avanzada. En las múltiples investigaciones se ha descrito que por cada 7.5 ml de sangre periférica podemos encontrar un total de 5 células tumorales circulantes, ¿ok? Que correlacionado con las células leucocitarias encontramos una relación de 5 en 10. Sin embargo, este valor muchas veces en la actualidad lo que nos habla es que se asocia con un mal pronóstico y es un factor predictivo en cuanto a la sobrevida global en las pacientes, por supuesto, es mucho más corta. Biomarcadores que se identifican en la actualidad como es la mucina 1, la hemoglobina A, la citoqueratina 19 o el HER2. Pero son sistemas que siguen siendo limitados para poder tener especificidad y ayudarnos en cuanto a la parte de las células. Si comparamos las células tumorales circulantes y el ADN de esas células tumorales circulantes, con el conteo de esas células podemos hacer el análisis de la expresión del ARN mensajero y poder identificar marcadores específicos en cuanto al tratamiento, ¿ok? Y en cuanto al ADN de esas células tumorales circulantes, podemos identificar mutaciones, deleciones, duplicaciones, análisis, metilaciones o aberraciones, y hacer análisis en cuanto a la terapéutica en las pacientes. Entonces, realmente la biopsia líquida, si nos preguntamos, ¿es rival en cuanto a la biopsia con aguja gruesa? Por supuesto que no es rival, es una técnica adicional, porque la biopsia con aguja gruesa sigue siendo el estándar para el cáncer de mama en cuanto a su valor diagnóstico, pronóstico y predictivo. Y en relación a la biopsia líquida, lo que en la actualidad su uso es valor pronóstico y predictivo en el cáncer de mama metastásico. Estas son las múltiples regiones del mundo con investigación en biopsia líquida. Tenemos Europa, Estados Unidos, Asia, Canadá, Australia, África, Centroamérica, Suramérica. Sin embargo, podemos decir que en la actualidad estamos comenzando a implementar en Venezuela este tipo de estudio o de técnica. Hay un laboratorio que se llama GenmoLab, que se encuentra en los Altos Mirandinos, y está iniciándose con este tipo de técnica en nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos que nos brinda la biopsia líquida en cáncer de mama? Pues, por supuesto, estima el riesgo de recaídas o de progresión de la enfermedad, como hemos venido comentando. A mayor carga tumoral, mayor células tumorales circulantes a nivel del torrente sanguíneo, siendo mayor de 5 o mayor de 5 células tumorales por cada 7.5 cc, por supuesto, es una enfermedad que nos habla de mal pronóstico. Estratificación y monitoreo en tiempo real de las terapias en este tipo de pacientes, identificación de objetivos terapéuticos y los mecanismos de resistencia, y comprensión del desarrollo de la metástasis en los pacientes con cáncer. Como todo procedimiento, toda técnica tiene sus desafíos, por supuesto, la estandarización de la metodología a nivel mundial, la validación de estos biomarcadores de las muestras obtenidas en los diferentes centros hospitalarios,
La influencia de los factores intrínsecos en relación al paciente, edad, sexo, raza, índice de masa corporal, dieta, ayuno, enfermedades, actividad física, medicamentos. Y en cuanto a las condiciones en la toma de muestra, por supuesto la hemólisis, el tipo de fluido y las condiciones de almacenamiento. La dinámica en cuanto a la forma en que ellos van haciendo el seguimiento de los pacientes. Hay una paciente, al momento de hacer el diagnóstico, bien sea iniciando la enfermedad, toman la muestra. Posteriormente, en cada fase de tratamiento con quimioterapia no adyuvante, la parte de la cirugía, tratamiento adyuvante, seguimiento y progresión. Entonces, en estas múltiples fases lo que hacen es cuantificar la cantidad de células tumorales circulantes en el torrente sanguíneo. Actualmente no existe un valor para tener cada cuánto se debe tomar esta muestra. En la literatura, muchos estudios describen entre 3, 4 semanas después del tratamiento, pero sigue siendo muy inespecífico. Un estudio, revisando la literatura, no hay estudios, bueno, del 2012, evalúan el diagnóstico y el pronóstico de las células tumorales circulantes en las pacientes femeninas con cáncer de mama. Ellos ubicaron 50 pacientes con reciente diagnóstico, realizan mastectomías radicales modificadas y ellos reciben 6 ciclos de quimioterapia adyuvante. Inicialmente tomaron la muestra de 7.5 cc de sangre y utilizaron los biomarcadores como es la hemoglobina, la mucina 1 y el CA15.3. Inicialmente ellos pudieron aislar células tumorales circulantes en un 80%. Luego este valor disminuyó a medida que la paciente recibió su cirugía y la quimioterapia adyuvante. Entonces correlacionaron el tamaño tumoral, el grado histológico y el grado nuclear, la invasión vascular y las recaídas a distancia. Ellos concluyeron que la diseminación hematógena de las células tumorales circulantes puede ser un fenómeno temprano que ocurre antes o después de la invasión ganglionar. Las células tumorales circulantes a través de la reacción polimerasa de transcripción inversa podría contribuir a la evaluación inicial del paciente con cáncer de mama primario. Sin embargo, hoy en la actualidad eso no está establecido. La quimioterapia adyuvante podría disminuir las células tumorales ocultas y la evaluación de las células tumorales post tratamiento con quimio, desde el punto de vista adyuvante, podía predecir las posibles metástasis. Esto es un trabajo que también encontré en el 2013. Es un trabajo que habla acerca del seguimiento de los biomarcadores, o sea, el seguimiento de la quimioterapia no adyuvante en las pacientes con cáncer de mama, donde hubo un cambio de esos biomarcadores en un 41%. Ellos concluyen que la biopsia con aguja gruesa y los estudios de extensión son los que nos permiten en la actualidad seguir en cuanto al seguir con el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que queremos con la biopsia líquida en cáncer de mama? ¿Cuál es su aplicación? La aplicación en la actualidad, como vimos, es una medicina personalizada para cada paciente con cáncer, que se adapte a las mejores opciones de tratamiento para el individuo en el momento del diagnóstico, como vemos en este dibujito. Para concluir, podemos decir que la carcinogénesis es un proceso complejo que ocurre en etapas tempranas de la enfermedad, siendo una valiosa fuente para identificar biomarcadores específicos. La biopsia líquida es un método no invasivo y adicional para detectar células tumorales circulantes y el ADN de esas células tumorales, la cual fue aprobada en el 2020 por la FDA para cáncer de mama solamente metastásico.
La posibilidad de detectar las células tumorales circulantes y el ADN de esas células tumorales representa un valor pronóstico y predictivo en el cáncer de mama metastásico. Las células tumorales circulantes nos permiten conocer mejor la biología y de esta forma poder individualizar el tratamiento de este tipo de pacientes. Existen múltiples métodos actualmente para detectar células tumorales circulantes y ese ADN de las células tumorales, pero no existen suficientes estudios comparativos que sean idóneos ni criterios homogéneos en este tipo de técnica. Cualquier método necesita una adecuada validación analítica y las células tumorales circulantes solo son la punta del iceberg de una serie de marcadores tumorales que incluyen, entre otros, el ADN de las células tumorales libres en plasma. Estas son las referencias bibliográficas. Y para terminar, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, de Claude Bernard. Entonces debemos de tener claro nuestros propósitos para que cuando se pueda tener la oportunidad, pues poder alcanzarlos. Muchas gracias. Excelente, María, muy bien. Déjame parar